Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Espero todo vaya muy bien con ustedes. En esta ocasión vamos a continuar con el tema de las reacciones químicas, que de hecho son la base de los fenómenos químicos, en los cuales la estructura interna de la materia cambia o se transforma. Así que estas transformaciones o fenómenos químicos, a diferencia de los fenómenos físicos, donde no ocurre una transformación en la composición del material o sustancia, pues serán representados mediante ecuaciones químicas o ecuación de una reacción química. Vamos a ver este ejemplo. Tenemos aquí que las sustancias que van a reaccionar se escriben antes de la flecha, se conocen con el nombre de los reactivos. Estas sustancias, por ejemplo aquí el hidrógeno y el oxígeno, van a unirse, van a reaccionar y se van a transformar en un nuevo producto, que es el resultado de este fenómeno, en este caso el agua, y energía calorífica que también se va a desprender de allí. Para nosotros poder estudiar las reacciones químicas mediante sus ecuaciones que las representan, es muy necesario y útil tener los símbolos aquí que se manejan en estas reacciones. Ya empezamos con la primera flecha, que sería esta, nos dice lo que está antes y después, reactivos a productos, que se produce precisamente aquí, en esa reacción. Luego una flecha hacia abajo nos diría que estamos hablando o estamos ante la presencia de un precipitado, que es un sólido insoluble y por eso se va comúnmente al fondo, ya que no es soluble en el medio en el cual ocurre la reacción. La flecha hacia arriba significa el desprendimiento de una sustancia gaseosa, como lo puede ser el hidrógeno, el oxígeno, el nitrógeno, etc. El triángulo representa el uso de energía calorífica, como en este caso la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno necesita de una chispa, de una fuente calorífica para que ésta se dé por iniciada. Luego tenemos los símbolos para los estados de agregación: sólido S, líquido L, gas sería G. Y por último, una flecha doble significa que la reacción es reversible. Perdón, la reacción es reversible, que quiere decir que la reacción puede proceder de reactivos a productos, pero los productos también pueden formar nuevamente los reactivos y así la reacción, digamos, pues se regresa a lo que era originalmente. Entonces, vamos a ver ahora la interpretación de lo que tenemos aquí. Por ejemplo, tenemos 2H2 en fase gas. Entonces, este número que tenemos aquí de entrada, este número que tenemos aquí es el coeficiente. Este coeficiente nos va a indicar el número de moléculas que están reaccionando para nosotros pues tener aquí, de hecho, la ley de la conservación de la materia, que nos dice la materia no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que este coeficiente, como se ve en el tema de balanceo por tanteo o balanceo en general por algún otro método, nos permite precisamente cumplir con eso, con que la materia sea la misma tanto antes como después de la reacción. Y nos dice que se requieren de 2 moléculas de hidrógeno para poder llevar a cabo esta reacción. Luego tenemos estos números en la parte de abajo que se conocen como subíndices, los cuales ya debemos de seguramente conocer por el uso de fórmulas químicas, números de oxidación, nomenclatura. En esos temas se ven claramente el significado de los subíndices y una vez más los repasamos. Esto quiere decir que tanto la molécula, por ejemplo, de hidrógeno o de oxígeno, está formada por dos átomos de estos elementos. Así, una molécula de hidrógeno está formada por dos átomos de hidrógeno unidos por un enlace sencillo en la estructura de Lewis, y en el caso del oxígeno, dos átomos de oxígeno que están unidos por un enlace doble de acuerdo a su valencia o el número de enlaces que puede formar el oxígeno. En el producto, en el caso del agua, del H2O, tenemos que se forman dos moléculas de H2O, donde cada molécula contiene dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno, que cuando tenemos aquí el 1, pues sabemos, el 1 no se escribe, entonces ahí lo vamos a interpretar de esta forma.
Así en resumen, reaccionan dos moléculas de hidrógeno o se necesita que reaccionen dos moléculas de hidrógeno más una de oxígeno para producir dos moléculas de agua con la intervención de energía calorífica en un inicio y también se produce como producto asociado en forma de calor la energía. Se desprende energía calorífica de este proceso. Así que el estudio de esta reacción sencilla corresponde a, de hecho, ya un tipo de reacción como ahorita vamos a ver en su clasificación o por los tipos de reacciones que existen. Sí, y para esto entonces voy a borrar aquí y vamos a hacer una pequeña pausa. Sí, entonces tenemos el primer tipo de reacción química que se llama de síntesis o combinación, donde de manera general tendremos dos reactivos que pueden ser elementos o compuestos, y estos dos reactivos se van a unir para formar un solo compuesto, un solo producto. Veamos este ejemplo de la formación del agua, precisamente pertenece a ese tipo de reacción. El hidrógeno y el oxígeno, estos dos elementos se unen para formar un solo compuesto, que es el H2O, o el agua, en este caso con la liberación también de energía calorífica, como ya vimos. Otro ejemplo es el calcio más el oxígeno, pueden unirse para formar óxido de calcio y liberar energía calorífica de igual forma. Otro ejemplo lo tenemos aquí, ahora un compuesto, el cloruro de potasio más oxígeno, se unen para formar un solo compuesto, el clorato de potasio, y entonces estas en general son reacciones de síntesis o combinación, donde vamos a recordar siempre esto. Dos reactivos van a formar un solo producto, ¿sí? Un solo producto, esa es la clave. Ahora, en las reacciones de descomposición, de hecho es lo inverso. Tendremos nosotros un solo reactivo que se va a descomponer o separar en elementos o compuestos, dos o más elementos o compuestos. Por ejemplo, el agua, cuando es sometida a un proceso llamado electrólisis, donde se le hace pasar una corriente eléctrica, va a descomponerse en sus dos elementos, en hidrógeno y en oxígeno. Así que es el proceso inverso a la formación de agua, la separación o descomposición del agua en sus elementos constituyentes. Lo mismo pasa con la segunda reacción en el óxido de calcio. Si se calienta lo suficiente más allá de los 100 grados, pues se va a descomponer en calcio y en oxígeno. Por último tenemos el ejemplo del amoníaco NH3, que se descompone de manera espontánea en sus dos elementos constituyentes, el nitrógeno más 3 moléculas de hidrógeno. De esta forma, entonces vean que de hecho es el inverso, ¿no? Tenemos un solo reactivo que se separa en dos o más elementos o compuestos, así que te sugiero que te aprendas la primera y la otra pues es al revés justamente, y de esa manera tú podrás identificar correctamente los tipos de reacciones entre síntesis y descomposición, asociarlos para que sea más fácil para ti recordarlos como reacciones inversas. Precisamente vamos a pasar a ver otros dos tipos de reacciones químicas. Número 3 se llaman reacciones de sustitución simple, y lo único que ocurre aquí es que un elemento se va a intercambiar con otro de lugar. De forma general aquí A y B estarían intercambiando de lugar. Entonces A toma el lugar de B, unido a C. Sí, aquí sería más bien unido con C. Mientras que entonces B toma el lugar de A su vez, quedando solo. Este tipo de reacciones de sustitución simple se van a dar siempre con un elemento y un compuesto. Así tú las vas a diferenciar desde el inicio con los reactivos, un elemento y el otro es un compuesto. Por ejemplo, aquí el que se intercambia sería el potasio. El potasio se está intercambiando con el hidrógeno, y el hidrógeno a su vez toma el lugar del potasio. Observen en los productos, entonces el potasio queda unido al cloro de potasio, y el otro producto sería el hidrógeno que queda solo.
En este caso se desprende como un gas burbujeando de la reacción química. Ahora un símbolo que me hizo falta también aquí, les pido una disculpa en la lista, es AC. AC significa un medio acuoso, es decir, que está disuelto en agua, ¿sale? Entonces cuando hablen de la palabra acuoso, pues es simplemente que el disolvente es el agua. Las reacciones de sustitución simple también se les puede llamar reacciones de desplazamiento simple, por si las encuentran con ese nombre, bueno, pues es lo mismo. Vamos a ver otro ejemplo, igualmente pasa lo mismo aquí. El calcio en este caso sustituye al hierro de lugar y se intercambian estos mutuamente, así que el calcio queda unido al hidrógeno, o sea desplaza al hierro del lugar, y el hierro ahora queda solo como un sólido insoluble. Al ser un metal precipita en esa reacción el hierro. Otro ejemplo, aquí tenemos ahora un ion poliatómico como es el bromato de aluminio, que es un compuesto, va a reaccionar con este elemento que es el zinc. Y el compuesto ahora está anotado primero, luego el elemento, igual el orden en cómo se escriban los reactivos o el orden en cómo se escriban también los productos no nos afecta en lo absoluto. Al final de cuentas estamos indicando mediante este signo de más lo que se adiciona y al final los productos que se van a obtener. Entonces el zinc intercambia de lugar con el aluminio, lo desplaza, ¿sí? Intercambian de lugar nuevamente, que es nuestro patrón general o nuestro mecanismo general en estas reacciones, produciéndose entonces la unión del zinc con el bromato, formando bromato de zinc, y el aluminio ahora es el que queda solo en esta ecuación. Evidentemente la ecuación, como las he anotado hasta este momento, tienen que estar balanceadas, así que si nosotros revisamos el método de balanceo por tanteo, estaremos viendo aquí que aquí el bromato está 2 veces y aquí está 3 veces. Entonces vamos a intercambiar el 2 aquí y el 3 en esta parte para que 3 por 2, 6, 2 por 3, 6. Sin embargo, este 2 le afecta al aluminio y este 3 le afecta al zinc. Ahí está ya la ecuación química completa, balanceada con sus símbolos, sus estados de agregación. Y en este video lo más importante, identificar por qué es una reacción de sustitución simple o desplazamiento simple, como acabamos de ver en la forma general. Vamos con la número 4. El cuarto tipo de reacción se conoce con el nombre de sustitución doble o desplazamiento doble, o también con el nombre de metatesis, por si ustedes la ven de esta manera en alguna pregunta, en algunos ejercicios. Bueno, pues se refiere a lo mismo entonces. Aquí, a diferencia de la sustitución simple, vamos a tener como reactivos dos compuestos. Y en la sustitución simple dijimos es un elemento con un compuesto. Bueno, aquí tienen que ser los dos compuestos y tú vas a saber automáticamente que se trata de una reacción de sustitución doble o de metatesis. En este caso, bueno, se van a intercambiar, por decirlo así, los extremos que puse en color rojo. A se va a unir con D, AD, y los medios se van a unir C con B en ese orden. ¿Por qué en ese orden? Porque de hecho, como se escribe en las fórmulas químicas, catión y anión primero, catión y luego el anión. Sabemos nosotros que, bueno, por principio de interacción de cargas eléctricas, las cargas que se atraen son las de diferente signo. Entonces, la carga positiva de A se ve atraída con la carga negativa de D, formando un compuesto estable, una unión estable. Y C, que es el catión aquí, se une con B y tiene que ser en ese orden. Catión y luego el anión. Por convención internacional de la IUPAC, las fórmulas químicas se escriben en ese orden, primero el catión y luego el anión, como también se ve en el tema de nomenclatura y números de oxidación, que para este punto, bueno, también quizá ya hayan visto anteriormente. Si esos temas aún no los dominan, también ya tengo videos explicados a detalle sobre esos temas en este canal. Así que vamos a ver nuestros ejemplos. De entrada tenemos el inciso A, donde tenemos al ácido fluorhídrico que va a reaccionar con este compuesto, el óxido de litio. Y al ser dos compuestos, esto te indica, te sugiere que emplees un mecanismo de metatesis o sustitución doble.
donde vas a unir los extremos, hidrógeno con oxígeno formando agua, y luego también los que quedan en medio, litio, se une con flúor de acuerdo al mecanismo que vimos, fluoruro de litio, y ahí tenemos una ecuación que corresponde a este mecanismo, sustitución doble. El siguiente ejemplo, bueno, ocurre lo mismo, dos compuestos, yoduro de potasio reacciona con el nitrato de plomo 2, y entonces el potasio y el nitrato, el catión de potasio y el anión de nitrato se van a unir formando entonces el nitrato de potasio, y por otra parte el plomo catión se va a unir con el yodo, que es el anión, formando yoduro de plomo 2, que es un precipitado, por cierto, insoluble en el medio acuoso. Vamos a completar nosotros estos productos. Ya vimos que es predecible este tipo de reacciones, así que el carbonato de magnesio, al reaccionar con el sulfato de aluminio, tendremos que unir el catión de magnesio con el anión sulfato, formando entonces el sulfato de magnesio acuoso, más el siguiente producto químico sería entonces el aluminio con el anión de carbonato, formando carbonato de aluminio, que tiene esta fórmula química. Sí, estas fórmulas químicas, ¿cómo las obtenemos? Por el uso de la tabla de cationes y aniones, que se ve en el tema de nomenclatura, así que tenemos que sabernos estos cationes y aniones, como expliqué en esos temas. Por eso es que fácilmente puedo escribir las fórmulas químicas, y finalmente tenemos que verificar que esté balanceada la ecuación química por el método de tanteo, en este caso, magnesio 1 y 1, aluminio 2 y 2, el carbonato está aquí una vez, y aquí lo tenemos 3 veces, ¿no? De tal forma, entonces aquí para que se balancee el carbonato tendré que poner un 3, pero este 3 afecta al magnesio, y este 3 a su vez afecta al sulfato. No es cierto, el 3 aquí ya lo tenemos, y el aluminio son 2, ¿no? Entonces la ecuación química de esta forma ya quedaría balanceada. Igual verifíquenlas ustedes, que todas esas ecuaciones que he ido escribiendo en este video pues realmente estén balanceadas, ¿no? Y les puede servir como ejercicio si están viendo el tema de balanceo por tanteo, para que las escriban y las vuelvan a balancear ustedes mismos y llegar a las mismas respuestas. Ahora tenemos que ver otras reacciones más. Haremos una pausa entonces. Muy bien, entonces finalmente vamos a ver las reacciones de neutralización y combustión. La reacción de neutralización va a ocurrir entre un ácido y una base, y siempre van a formar como productos agua y la sal correspondiente. Entonces eso siempre apréndetelo. Los ácidos, recuerda que van a iniciar con hidrógeno, como en este caso, los 3 ejemplos que pusimos, ácidos, y las bases se caracterizan por tener el ion hidróxido o lo H- al final. Siempre combinado un metal con el hidróxido, y en el caso de los ácidos, el ion hidrógeno, el H+, este es un catión aquí, el hidrógeno, uniéndose a los no metales. Entonces ya que identificaste primero que los reactivos son ácidos y bases, entonces siempre vas a poner el H2O, eso siempre va a estar presente, el agua, y vas a formar la sal. La sal se forma entonces bueno, vamos a ver primeramente de dónde viene el agua, ¿no? El agua viene de la unión del hidrógeno del ácido y del OH o del hidróxido de la base. Entonces H más OH es igual a H2O, al agua. De ahí viene el agua siempre, del hidrógeno del ácido y del hidróxido de la base. Así que lo que te resta sería la formación de la sal. Primeramente se anota el catión, que es el metal de la base, y luego el anión del ácido, formando en este caso el cloruro de sodio, que es nuestra sal común. En este caso la sal de mesa incluso, ¿no? En este caso, bueno, pues únicamente comentar que cuando un ácido con una base reaccionan en proporciones iguales, el pH que vamos a tener nosotros aquí
va a ser cercano a 7, ¿sí? O va a tender a acercarse al 7, que de acuerdo a la escala ácidos y bases, bueno, pues es un pH neutro, ¿no? Por eso el nombre neutralización. Los productos, el agua y la sal ya no tienen carácter ácido y base como tal, o si lo tienen muy débil, y así las características originales de ácidos o de las bases correspondientes se pierden gracias a esta reacción química de neutralización. Tenemos aquí el ácido fluorhídrico en el siguiente ejemplo, más el hidróxido de magnesio, que también se utiliza mucho como principio activo de los antiácidos estomacales. Entonces este antiácido es una base, hidróxido de magnesio, va a reaccionar con un ácido, en el caso del jugo gástrico estomacal es el ácido clorhídrico, o puede reaccionar con cualquier otro ácido como el ácido fluorhídrico. Nuevamente H y OH formamos agua y la sal viene entonces del magnesio y del flúor formando fluoruro de magnesio, y así entonces tenemos nuestra reacción de neutralización. Así también podríamos predecir nosotros en la tercera reacción, en el tercer ejemplo, el ácido sulfuroso más el hidróxido de galio, ácido y base, que van a formar siempre agua y una sal. Entonces vamos a escribir el agua, H2O, en forma líquida, más nuestra sal, que en este caso se va a formar por la unión del galio y del anión de sulfito, formándome el sulfito de galio, que va a tener esta fórmula química en solución acuosa. Por último, únicamente me restaría ver que esté balanceada la ecuación. Si no es así, nosotros la vamos a balancear con un 2 aquí para que el galio se iguale. Luego iríamos con el sulfito, que son 1, y aquí serían 3 por este número que tienes aquí. Entonces aquí vamos a poner un 3 también, para que sean 3 y 3 de sulfito. Luego el hidrógeno serían 1 por 3, 3 por 2, 6. Aquí en el agua solo tengo 2, entonces sería 2 por 3, 6. Y el oxígeno ya debería quedar balanceado. De esta manera lo verificamos rápidamente. Aquí son 3 por 3, 9. Luego 3 por 2, 6. 9 más 6 son 15. 15 oxígenos de este lado. Y debe haber 15 del lado de productos. 3. Aquí tenemos 3 por 3, 9. Más 3. Serían igual a 12. Entonces tenemos que verificar nuevamente los demás elementos. Lo voy a hacer rápido. El galio son 2. Sulfitos son 3 y 3. Luego tenemos los hidrógenos, que son 2 por 3, 6. Más 3 por 2 son 6. ¿Sí? Aquí tendríamos entonces que ponerle un 6 para que 6 por 2 sean 12, y entonces serían oxígeno, 6 por 1, 6, y 3 por 3, 9, más 6, 15. De esta manera ya queda balanceada la ecuación química de neutralización. Vamos finalmente a ver las reacciones de combustión. Las reacciones de combustión van a implicar a un combustible. Un combustible es un compuesto orgánico con el oxígeno que está presente en el aire, una fuente de energía calorífica, que es lo que representamos con este símbolo, y siempre va a producir CO2 más agua más energía calorífica, ¿no? Es cuando quemamos realmente cualquier combustible, ya sea una hoja de papel, alcohol, madera, gasolina, en fin. Siempre que estos combustibles empiezan a arder en presencia de oxígeno, pues estaremos ante una reacción de combustión que nos estará generando CO2 más agua, y es una reacción que libera energía calorífica, o también, como se ve en el tema de la termoquímica, una reacción exotérmica, ¿no? Bueno, hay un detalle aquí: cuando el oxígeno está escaso, o cuando el oxígeno no está en suficiente cantidad, en vez de dióxido de carbono se empieza a generar monóxido de carbono,
Ese tipo de combustión se conoce como una combustión que es incompleta. La combustión incompleta tiene como peligro que este monóxido de carbono es altamente tóxico para los seres vivos que respiramos el oxígeno. De hecho, desplaza el oxígeno de la hemoglobina y puede causar un envenenamiento a tal grado que causa la muerte, ¿no? Entonces, en lugares encerrados donde hay poco oxígeno y se está quemando algún combustible, debemos de tener cuidado porque se empieza a generar monóxido de carbono en lugares encerrados y eso nos puede pues realmente causar la muerte. Bueno, entonces vamos a ver aquí ejemplos de la combustión, ¿no? Por ejemplo, tenemos este combustible que es el butano, un hidrocarburo, un alcano derivado del petróleo, reacciona con el oxígeno, una fuente de calor, y siempre nos va a estar produciendo dióxido de carbono, ¿sí? CO2, hablando de una combustión completa, por supuesto, como aquí, que es una combustión completa, genera CO2, si es incompleta, CO nada más, monóxido de carbono. Agua y energía calorífica, ¿no? Entonces claramente vemos que es una reacción de combustión, ¿no? Específicamente de combustión completa. En el inciso B tenemos el ejemplo del ciclohexano, que es un solvente, es un líquido. Si nosotros le ponemos una chispa, una fuente de calor, entonces puede entrar en combustión, puede arder o quemarse con el oxígeno del aire, produciendo otra vez CO2, más agua, más obviamente calor que se desprende del combustible. Y en el inciso C tenemos la fórmula condensada del alcohol etílico o etanol, que es el alcohol común de bebidas y de las preparaciones farmacéuticas, en presencia de oxígeno y de una fuente de calor o una chispa que se genere. Por ejemplo, si hay escaso oxígeno, aquí generaría una combustión incompleta, como ya dijimos, monóxido de carbono más agua más la energía calorífica, ¿no? Ahí están los ejemplos, las ecuaciones también ya previamente balanceadas, ya que de hecho balancear las ecuaciones de combustión luego es un tanto complicado, como ven aquí intervienen fracciones o números muy grandes como en el inciso C. De esta manera entonces pues hemos visto los tipos de reacciones químicas más importantes, más comunes, estas 6, así como los principios básicos de lo que implican las reacciones químicas y que son la base de los fenómenos químicos. Les espero que haya sido de utilidad. Si es así, también puedes darle el pulgar arriba para seguir promoviendo este material en el canal, en la plataforma. Y pues nada más, espero que tengan también ustedes mucho éxito, pónganse a hacer sus ejercicios. Cualquier duda o comentario que ustedes quieran hacerme llegar, ahí están las cajas abiertas para que pues puedan expresar sus inquietudes. Nos vemos entonces en el próximo video.